Buenas noches a todos. Gracias por estar en este tercer encuentro de nuestro seminario El Espíritu Santo en María. Ante todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este espacio, de poder compartir como hijos, hijas de Dios, este camino espiritual en el cual hemos querido precisamente desarrollar este seminario con el ánimo de irnos formando en este caminar hasta Pentecostés, pero también aprovechando este mes mariano. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros, abriéndonos en su casa este pequeño espacio en sus vidas, pero que sea un espacio que más que abrirlo a nosotros, sea de apertura al Espíritu de Dios, para que podamos compartir y recibir todo eso tan bello que Él siempre tiene para nosotros. Y en este recorrido de este seminario, nosotros hace 15 días vimos un tema que se llamaba El Espíritu que hace historia. Hace 8 días, hágase tu voluntad. Y hoy vamos a ver un tema muy bello que se llama Dos corazones, un amor. Es importante que nosotros vayamos a ir teniendo en cuenta estos temas porque vamos a ir enlazando como ese camino y ese recorrido que estamos armando a través de estos seminarios. En esta charla de hoy de Dos corazones, un amor, quiero que tengamos muy presente un texto que es Deuteronomio 6:5 y quiero que lo grabemos en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, porque digamos que a partir de este texto vamos a direccionar hoy toda nuestra charla. Deuteronomios 6:5 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Como les digo, quiero que lo grabemos en el alma, en el corazón y en todo nuestro ser. ¿De qué se trata este tema que nosotros vamos a desarrollar hoy? En términos generales, cuando hablamos de corazón, digamos que siempre como que tenemos en mente las mismas cosas, como que nos vamos con esa emocionalidad, con esa parte bonita, con todo eso de que muchas veces son las ideas que hemos preconcebido desde cuando éramos pequeños o que nos han ido formando en la cabeza. Digamos que siempre se tiene una idea mental de lo que es ese corazón y de alguna forma es como muy romántica, pero nos olvidamos que esa cantidad de emociones, como lo vemos ahí en todas esas caritas, que pueden ser de alegría, de ira, de sorpresa, a veces de tontería, de tristeza, de pereza, de cualquier cosa que sea, realmente todo eso hace parte de la integralidad del ser humano que al final de cuentas se va a ir alojando en el corazón, en ese corazón de ser humano que es un compendio de muchas situaciones emocionales, de muchas situaciones mentales, de muchas situaciones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando hablamos del corazón no podemos quedarnos como en esa parte de todo tan bonito, tan alegre y como tan romanticón, sino que también entran, digamos que todo ese tipo de emociones, de sentimientos, el odio, la envidia, el egoísmo, etcétera, etcétera, todo ese tipo de situaciones que al final de cuentas de lo que tratan es de esa emocionalidad del ser humano. Pero resulta que el ser humano no es simplemente emocionalidad y no son emociones aisladas que se dan por uno u otro lado. Cuando nosotros vemos realmente el ser humano es como ese compendio de diferentes caras. En un mismo ser humano nosotros podemos encontrar todo ese tipo de emociones porque todo eso lo que hace digamos de lo que se trata precisamente son piezas como del mismo rompecabezas. El mismo rompecabezas que es lo que conforma a ese hombre, a esa mujer que están en medio de unas vivencias, que están en medio de unas situaciones de desarrollo humano, de desarrollo mental, de desarrollo espiritual y que son los que precisamente forman parte de ese compendio que es ser hombre, ser mujer y que no solo tiene un matiz. Digamos que esa emocionalidad y esa forma en que nosotros miramos ese corazón que a veces vemos como siempre contentico cuando pensamos en corazón, es como todo emoción y sentimiento y casi que allá elevado. No, eso hay que aterrizarlo también un poco y digamos que desde nuestra propia fe, desde nuestro ámbito,
También los textos nos enseñan que el corazón es mucho más que eso. Y el corazón tiene muchísimos matices. Es decir, el corazón sí, obviamente es un órgano, solo que no es un órgano sonriente y feliz a todo lado y vamos a salirnos del plano netamente físico en pensar, porque sí, es un órgano que tiene una función, pero además de eso hay una serie de matices cuando desde el texto bíblico hablamos del corazón. Porque desde el texto bíblico, ese corazón que ustedes ven ahí como todo remendadito, como todo maltrecho, es un corazón humano. Ese corazón realmente lo que yo quiero mostrar con eso es que dentro de todas esas dinámicas, dentro de todos esos matices, está todo aquello que conforma la vida de un ser humano, es decir, todo aquello que hace parte de mi experiencia como ser humano, tanto física, mental, espiritualmente, es decir, en todos los aspectos y no simplemente quedándome en el aspecto emocional. Es decir, podemos decir que ese corazón que vemos ahí es un corazón que se convierte en un receptáculo, no simplemente digamos que en esa emocionalidad, sino que va mucho más allá de lo que es la emocionalidad, haciendo que sea un corazón más sensible, por decirlo de alguna manera. Digamos que en los textos bíblicos, cuando uno habla del corazón, uno tiene que tener siempre presente que en la Biblia cuando se habla de corazón, en el corazón confluye todo lo que es el ser humano. Es decir, en el corazón no están solamente mis emociones, sino en el corazón es como la habitación, como donde van a ir a reunirse, como la sala de reunión de todo eso que es el ser humano. Es decir, ahí se va a reunir el pensamiento, la acción, el sentir. ¿Por qué? Porque es el alma unida con ese pensamiento, pero también es unida con esa interioridad, con ese espíritu, y es una, digamos que unión que va con una intencionalidad. Es decir, el corazón también piensa y actúa. El corazón no es simplemente emoción. ¿Y a qué voy con esto? Cuando ustedes piensan en algo, hay muchas veces que uno siente situaciones que literalmente dice, es que me duele el alma. Cuando yo digo, ese me duele el alma, ahí está pasando esto. Ahí está confluyendo ese espíritu, esa mente, todo ese compendio que es ese corazón. Y en este momento se me viene a la mente un cuentico que leí en algún sitio hace tiempo, en donde hablaba como una vez en un pueblo la gente tenía el pecho transparente, entonces todo el mundo le podía ver el corazón a los demás. Y un día un joven dijo, mi corazón es el más bello que hay. Y todo el mundo volteó a mirarlo y dijo, uy, sí, qué corazón tan lindo, es muy lindo, reluciente, brillante. Y de pronto aparece un anciano, una persona ya entrada en edad, y él dice, no, mi corazón es el más bello. Entonces, claro, todo el mundo volteó a mirarlo y pues la gente empezó a burlarse porque realmente ese pobre corazón de ese señor estaba, así como el que vemos en la figura, todo remendado, estaba fracturado, no estaba tan brillante como el que mostraba ese muchacho. Y realmente lo veían muy rasgado, lleno de orificios, descolorido, o sea, como que todo el mundo decía, no, pero este señor sí está loco. Entonces, ¿qué pasa? El Señor les dice, mi corazón es más bello porque es que mi corazón se ha ido desgastando porque lo he entregado desinteresadamente y digamos que las veces que lo han despreciado ha hecho que se genere rasgaduras, ha hecho que esté lleno de orificios porque muchas veces lo ha entregado a personas que estaban desilusionadas y que no tenían un sentido por la vida y él ha tratado de entregar ese corazón. Y él termina diciendo, por eso mi corazón es más hermoso que el de este joven, porque mi corazón ha sido utilizado en función de los demás, mientras que tú has guardado tu corazón para ti. Entonces vemos cómo en esta pequeña historia se nos refleja eso.
Un corazón obviamente sale herido cuando se entrega a los demás, cuando hay toda esa unión de emoción, de sentimiento, de espíritu, todo eso de lo que hablábamos hace un segundo, en donde decíamos cómo en el corazón confluye todo lo que somos como seres humanos. Pero además de confluir todo lo que somos como seres humanos, y desde el texto bíblico, podemos encontrar a lo largo del texto cómo incluso el Señor mismo hace referencia directa al corazón como la morada en la cual Él va a poder habitar, como esa morada que puede ser habitada por Él. Pero además, cómo Él ha estado en nuestra propia historia, cómo ha estado en ese desarrollo de esa historia de ese ser humano, de esa historia de pueblo, de esa historia de comunidad, pero también de esa historia de ese corazón del hombre, de sus carencias, de sus necesidades, de eso que siempre falta como ser y que se va a completar, dijéramos, cuando sea habitado por Él. Es así como muchas veces sentimos nuestra vida como unas piezas de rompecabezas o nuestro corazón, pero algo falta. Y ese algo, esa piecita que todavía está ahí sin encajar y que encontramos muchas veces, si no en nuestras propias vidas, en las vidas de otros, es precisamente ese Señor que entre a habitar. Y no entra a habitar no porque Él no quiera, sino muchas veces porque nosotros no lo permitimos y nos olvidamos de que ese Señor, tener esa presencia siempre presente, valga la redundancia, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es lo que va a completar nuestra existencia. Y ese corazón, digamos que con remiendos, vive en una incertidumbre y en una serie de preguntas que al final del día van a ser respuestas cuando logre entender que la respuesta está ahí, en eso que se nos ha dicho. Hay un texto que que les acababa de decir hace un rato que tuviéramos presente y hace referencia precisamente a todo esto, el que leímos al principio, que es Deuteronomio 6:5, que nos habla de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso que acabamos de ver hace un rato hace referencia precisamente a amar al Señor con el pensamiento, con la acción, con el sentir, es decir, amarlo con el alma, unida con el pensamiento, pero también unida con la interioridad, pero también unida con el espíritu y dirigiendo esa unión ¿con qué? Con una intención. Siempre con la mirada puesta en el Señor. Es así como el corazón también piensa y actúa en función de esto tan bello que se nos dice en este texto y sobre todo en función de ponerlo también a disposición, de poner ya ese corazón que a pesar de estar remendado, es un corazón real, es un corazón que digamos que siente, que es sufriente, que ama, que duele, pero que también puede ser corazón. Un corazón generoso y ese es el corazón que nosotros debemos mantener y a ese corazón y con ese corazón es que debemos dirigirlo, quebrantarlo y presentarlo ante el Señor y poderle decir: Señor, tú eres mi Dios y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. De ahí partimos y de ahí esto va a ser transversal en toda nuestra historia de salvación. Antes de este Deuteronomio 6.5, en el 6.4, está el Shema, que es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Básicamente lo que dice el Shema es una de las profesiones de fe más bellas que hay, que la encontramos en Deuteronomio 6.4, que nos va a decir: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y a partir de aquí, uniendo esta conciencia de ese Señor Dios, que es mi Dios, que es uno, es al que yo dirijo mi corazón, con toda el alma y con toda mi fuerza, con toda mi emoción, con todo mi pensamiento, con todo mi ser. Y esto es muy bello porque muchas veces, digamos que este tipo de textos los leemos, pero no vemos la relevancia tan grande que tienen en toda nuestra historia de salvación. Porque es que además ese amar al Señor con todo mi corazón, así remendadito y todo, pero con todo mi ser, estoy haciendo un reconocimiento de ese Dios que es uno, único y verdadero. Y esta es de las cosas más bellas que hay, porque a partir de esto desarrollamos
toda una historia de salvación que poco a poco a lo largo de esta charla vamos a ir viendo, digamos, cómo se va formando de manera tan bella y cómo nos va haciendo crecer en la fe y en ese camino espiritual que debemos siempre tratar de ir creciendo día a día. Más adelante, en otro texto, nosotros podemos ver cómo en Deuteronomio 36 nos dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este texto, digamos que está refiriéndose también al otro, pero es algo muy bello porque es como un complemento. Es decir, el Señor tu Dios, acordémonos que cuando se habla de circuncisión en la Biblia se está hablando desde un pacto. Entonces casi que nos está rememorando cómo desde ese primer pacto ese Señor Dios va a estar ahí en ese corazón. Y no solo en ese corazón mío, sino en el de mis descendientes. Es decir, es un Dios que a través de la historia está habitando en tu corazón y va a ir, cuando habla de circuncidar, hace referencia a ese pacto, va a mantener vivo ese pacto, esa promesa, ese diálogo constante, ese agacharse de Dios a su criatura. ¿Para qué? Para precisamente ir moldeando esa criatura, ir ayudándole a mejorar y a completar ese rompecabezas que necesita completar en su corazón. Pero además, ahí le recuerda que es para que ame con todo el corazón y con toda el alma. ¿Pero para qué? Hay un objetivo en todo eso y no es un objetivo egoísta. No es porque Dios quiera que lo estén alabando todo el tiempo. Por supuesto que eso le complace. Pero realmente el objetivo de Dios en absolutamente todo su plan siempre es en función del ser humano, en función de darle vida. Y ahí el texto nos lo va a decir, a fin de que vivas. Y eso es algo muy bello porque toda esta fórmula de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, tiene como objetivo simple y sencillamente que tengamos vida. Y eso es de las cosas más bellas que uno pueda ver. Digamos que esta misma fórmula la vamos a ver repetida en Deuteronomio 10:12 y 10:16 y en el 11:1, donde básicamente se nos va a hablar de lo mismo. Por ejemplo, en el 10:12 nos va a decir: circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí nos damos cuenta en ese 10:12 cómo se une ese corazón con la mente. Acordémonos que cuando se habla de cerviz se habla de todo lo que hay en la cabeza. Es decir, como que no deje la cabeza por un lado y su corazón por el otro, sino que únalo por aquí para que precisamente pueda lograr eso. Y en el 11:1 nos vuelve a repetir: amarás a Yahvé tu Dios y guardarás durante toda tu vida sus consignas, sus preceptos, normas y mandamientos. Entonces es algo que es reiterativo, pero con el ánimo de ¿qué? A fin de que vivas. Ese es el objetivo de ese amor que digamos, al que nos llama el Señor. Hay un texto muy bello que es Proverbios 16, lo voy a leer. Dice: los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Digamos que esta primera parte de este capítulo 16 de Proverbios es muy bella porque precisamente nos está mostrando eso de lo que venimos hablando, cómo digamos que los propósitos del hombre no son simplemente emocionales, sino que confluye absolutamente todo su pensamiento, su actuar, su emocionalidad. Y hay algo muy bello que es en ese versículo 5, donde dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. La importancia de la humildad.
Y en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de ser humano y en nuestra experiencia de hijos de Dios, la humildad es algo que debe hacerse presente. Y es algo que es muy mal entendido, porque muchas veces pensamos que humildad es como apocarse como persona. No, no se trata de eso. Eso no es lo que te pide el texto bíblico. Lo que el texto bíblico te está diciendo es, sé humilde ante el Señor. Ten en cuenta que Él es tu Señor, que Él es Dios, que es aquel a quien tú debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque Él es el que va a vivificar ese corazón, es el que le va a dar nuevo impulso, es el que le va a dar nuevo aliento y es el que va a completar ese rompecabezas, es esa ficha que le hace falta a ese corazón. Entonces vemos que es algo muy bello y que debemos tener siempre presente y lo vemos de hecho en muchos de los personajes del texto bíblico, esa humildad siempre presente frente al Señor, ese corazón quebrantado, ese corazón que se vuelca a los pies del Señor para hacer su voluntad. Hay otro texto que es absolutamente bellísimo, que es el Salmo 131 y vamos a leerlo porque es una cosa que nos ilumina mucho en este sentir. Y dice, mi corazón, Yahvé, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No me mantengo en paz y silencio, no, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Esto es algo bellísimo porque de lo que nos habla es precisamente también de eso, de la humildad, de la sencillez. Acordémonos más adelante como Jesús va a decir que ojalá tuviéramos el corazón como un niño. Tener el corazón como un niño es esto de lo que nos habla este salmo. Es ese confiarse así como se confía uno en el regazo de su madre cuando es niño. Es no superar las expectativas que pueda tener un niño. Hay que ver el nivel de expectación, de maravillarse tan bonito un niño. Un niño se puede maravillar con las mismas situaciones muchas veces. Y a eso es a lo que nos llama esa humildad, es de esa humildad, es de ponerse a esa disposición. Por eso el Salmo va a terminar como Israel, espera en Yahvé, no solo hoy, sino siempre. Entonces vamos viendo que ese camino de construcción de corazón parte precisamente de ese amor a Dios, de ese derramarse ante Dios y de esa humildad ante Dios. En Marcos 12:39 es Jesús mismo quien nos va a decir, acordémonos que en ese capítulo del Evangelio le están cuestionando a Jesús y le están diciendo que cuál es el mandamiento más grande. Entonces Jesús va a responderles, como siempre, de manera muy sabia, a los escribas, les va a responder el más importante. Y leamos muy bien el texto porque el texto no dice, bueno, un mandamiento puede ser o uno de los mandamientos dice, el más importante es Shema Israel, lo que acabamos de ver. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Lo que vemos aquí es algo muy bello porque lo que Jesús está diciendo es, mire, eso lo sabemos desde siempre. Mi Padre, el Señor Dios, nuestro Dios, es uno, único y verdadero. Y es a Él a quien debe ir dirigido nuestro corazón. Y ya entendiendo nosotros como corazón eso, ese compendio de emoción, de pensamiento, de alma, de espíritu, de absolutamente todo. Y después de esto, Jesús va a decir que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Hay algo muy claro y es que si yo no tengo presente ese amor desde el corazón a Dios, va a ser muy difícil amar al prójimo. Si yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza, difícilmente voy a poder soportar al otro. Y lo vemos a diario en nuestra convivencia, incluso muchas veces con los mismos de nuestra familia. Entonces, por eso es que Jesús dice, esto es lo más importante porque a partir de aquí,
Acordémonos que ese amor es lo que nos va a completar, porque es un amor que es para que nosotros vivamos y vivamos en todas nuestras dinámicas del día a día. Y Jesús va a decir, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces démonos cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y por boca de Jesús mismo nos están diciendo, escucha, Dios es uno, el Señor es uno y tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto es algo que obviamente nos llena mucho, pero que a veces lo pasamos por alto. Esta misma fórmula nosotros la vamos a encontrar en Mateo 22:30 y en Lucas 10:27. No los vamos a leer, pero sí les dejo ahí los textos para que ustedes después se acerquen a su Biblia y lean un poquito de esto. Obviamente en nuestra historia de salvación, y ya que acabamos de introducir a Jesús, hay dos corazones que para nosotros son muy importantes. Por un lado está el corazón de Jesús y el corazón de María. Y es que de Jesús y María parten dos experiencias de fe que terminan siendo una experiencia, y parten dos experiencias no de fe, sino de vida, dos experiencias de vida bajo una misma fe. Y es algo que confluye en amor. De esa María, de ese Jesús, sale amor. Pero entendamos que ese amor que sale de ellos es un amor que va dirigido ¿a dónde? Al Padre. ¿Por qué? Porque para ellos es muy claro que es a ese Padre al que aman con todo el corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y en estos dos personajes, si queremos llamarlo de esa forma, que sabemos que son más que personajes, en la figura de Jesús y en la figura de María sí que podemos ver eso de lo que hablábamos hace un rato, que es la humildad. Humildad siempre presente, no de apocamiento, sino esa humildad de tener un corazón quebrantado, dispuesto ahí, para presencia ¿de quién? De ese Padre. ¿Por qué? Porque para ellos es muy claro que ese corazón de ellos que aman al Padre con todo su ser, es para generar vida. Es como nos decía el texto, es para que vivas. Y digamos que esta parte nos lleva inmediatamente a entender cómo ese corazón de María estaba completamente dedicado al Señor, pero también ese corazón del Hijo estaba completa y absolutamente dedicado al Padre. En este momento quiero que retomemos de hace 15 días un par de diapositivas, si no completas, por lo menos una parte, de lo que vimos cuando hablamos de ese espíritu que hace historia. En ese espíritu que hace historia nosotros veíamos cómo ese espíritu es el que nos inspira a reconocer la presencia del Señor. Y cómo ese evangelio de Lucas nos introduce a un personaje que es María. Yo les decía, no es porque María sea el personaje principal, sino porque básicamente va a ser la introducción al Mesías. Acordémonos que Lucas es un texto absolutamente mesiánico, pero digamos que de alguna manera nos muestra cómo ese amor está dirigido del Padre hacia sus criaturas, pero también cómo ese amor se hace presente a través de una mujer que ha sido escogida, que ha sido, digamos que designada, porque es una mujer que ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, con toda su mente, su espíritu, su psicología, absolutamente todo va dirigido ¿a quién? Al Padre, porque ella sabe que de ahí es de donde viene la vida. Pero pues obviamente muchas veces son más las preguntas que se generan con relación a María que las respuestas. Y si bien es cierto que, digamos, no hay toda una serie de respuestas directas en el Evangelio, sí hay muchas pistas. Pero antes de eso, quiero que miremos también esta diapositiva que la vimos también hace 15 días, en donde se nos mostraba cómo María y Jesús, cómo con María se había hecho una anunciación, una unción y una misión. Y yo les hablaba que la unción siempre va a implicar una misión y cómo el hecho de que María y Jesús no son realidades aisladas. María y Jesús son parte de esa historia de salvación
y son parte del misterio que muchas veces no logramos entender, pero precisamente por eso es misterio. Es claro para nosotros, como lo decíamos también, Jesús es el centro del Evangelio. Y Lucas obviamente tiene un tinte mesiánico y nosotros sabemos que Jesús fue, es y será el centro. Pero no podemos tomar a María como si fuera una realidad diferente o como si no tuviera importancia. Yo les decía, por supuesto que la tiene. Si no la tuviera, no estaría presente en esta historia de salvación, en nuestra historia de salvación. Entre otras cosas, yo les decía, porque la primera redimida fue María. Al ella dar ese sí, es la primera que acepta precisamente esa cooperación con el Señor. Es la primera que acepta libremente al Señor y que tiene fe en el Señor, en ese Señor que le ha inspirado para darle vida, en ese Señor en el que ella creía y el que amaba con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y por eso es que ella logra sentir esa confianza y logra dar ese sí. ¿Por qué? Porque para ella ese Señor que es uno, único y verdadero, ese Señor al que ella ama, sabe que con toda certeza puede decirle que sí. Sabe que es ese Señor que se revela y que es ese Señor que está ahí presente. Para ella esto no es desconocido. Entonces, además de eso, de toda esa cooperación, María, ¿qué va a hacer? María vincula a la humanidad con Cristo. Y esto es algo muy grande, por eso es que sí es importante el papel de María. Yo les decía hace 15 días, no podemos separar la mariología de la cristología. No son dos realidades de dos historias diferentes. Son dos realidades de la misma historia y es ella quien vincula a la humanidad con Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la encarnación ella logra iniciar esa redención para todos los hombres. Y esto es algo muy grande, les decía yo, y vuelvo y lo repito, y muy bello, porque a veces nos quedamos como con esa figura romántica de María, pero no vemos la profundidad tan grande y el impacto tan grande que pueda llegar a tener, no solo en mi propia historia, y si yo soy mariano más, sino en la historia de toda una humanidad. Lucas, digamos que dentro de todo eso que nos presenta de María, nosotros vamos a ir teniendo algunas pistas que nos van a ir mostrando cómo esta mujer tiene esa gran importancia y cómo esa mujer que une su amor al corazón de Jesús, son dos corazones dirigidos a un solo amor, que es el amor del Señor. Acordémonos que el Señor se revela y revela los secretos de su palabra a quien tiene el corazón quebrantado ante Él, es decir, a quien se dispone ante Él, a quien con su corazón le ama y pone toda su vida frente a Él. Y la persona quebrantada ante Dios indudablemente se va a convertir en un recipiente, en un receptáculo de su voluntad. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos y ahí es donde nos enseña María. A veces lo dejamos en el área romántica, que el modelo de mujer, pero es no solo eso, es en ese amor por el Padre tan grande que hace que ella sea un receptáculo y podemos ver cómo ella dispone todo su ser ante el Señor, haciéndose merecedora de ser ese receptáculo. Y ese receptáculo no solo espiritual y no solo de ese amor de Dios para dar vida a ella, sino para darle vida a toda la humanidad, porque es ahí donde el Señor decide encarnarse. Es ahí, en ese receptáculo que se ha quebrantado ante Él, que se dispone ante Él, que el Señor precisamente, digamos, inicia esa segunda parte de nuestra bellísima historia de salvación. Ahí donde María le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, digamos que toda esa historia para nosotros tiene un sentido muy grande, pero es que María, la historia de María es, decir María es toda una experiencia de vida, no solo de la experiencia personal de María, sino también es una experiencia de fe, de comunidad, de pueblo y de historia de salvación.
¿Y por qué digo yo eso? Por las pistas que nos da Lucas. En el Evangelio de Lucas, él empieza el Evangelio con dos personajes, Zacarías e Isabel. Ambos conocemos, todos conocemos la historia de ambos. Y sabemos cómo Zacarías era un sacerdote e Isabel era una descendiente de Aarón. Isabel era prima de María. Entonces, ahí ya, si nosotros hacemos una lectura atenta, nos vamos dando cuenta que el Evangelio tiene la intención de mostrarnos quién era María. Es decir, María no era una mujer que por si acaso apareció, o que sí era la prima de Isabel, pero la prima lejana, no. Lo que el texto nos quiere mostrar con ese sacerdote y esa descendiente de Aarón, prima de María, es que precisamente ella tiene una historia hacia atrás. Ella proviene de una historia de fe. ¿Por qué? Porque es que además el texto nos va a mostrar que Zacarías e Isabel eran fieles a Dios, que eran justos ante Dios y que eran atentos al servicio, es decir, estaban dispuestos. Eran un hombre y una mujer casados que amaban al Señor, lo reconocían como ese Señor, Dios uno, único y verdadero, y lo amaban con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y por eso podían ser fieles a ese Señor, por eso eran justos ante ese Señor, y por eso siempre estaban atentos al servicio. Es decir, cumplían los mandamientos y preceptos. Ahí ya nos da una idea. María viene de una familia de sacerdotes, de descendientes de Aarón, viene de una familia con toda una tradición de historia del Señor en medio de ellos. Es decir, para María no era, digamos que extraño nada de esto, todo lo contrario, hacía parte de su cotidianidad. Y obviamente eso, digamos que los unía ese amor a su familia, en este caso como nos muestra el Evangelio a Zacarías y a Isabel, tanto con ella, ese amor que iba dirigido a quién, desde su corazón al Padre. Entonces vemos cómo Lucas nos muestra que Zacarías, Isabel y María, que es esa introducción del Mesías, no es accidental, sino que hay toda una historia detrás que lo respalda. Hay una historia que hace que ella no esté ahí por casualidad. Porque es que además, si nos muestran a Zacarías y a Isabel, su prima, nos están mostrando que también María era una mujer que cumplía los mandamientos y preceptos, que también era una mujer que era fiel a Dios, que era una mujer que era un justo ante Dios. Y cuando se habla de justicia en la Biblia, tiene unos matices muy profundos. Acordémonos que los grandes justos son personajes como Abraham, por ejemplo. Entonces hablamos de algo que no es accidental, o no es porque María simplemente fuera tan buena, tan noble. Sí, por supuesto que era buena y noble, pero es que va muchísimo más allá. Era atenta al servicio. Y nos lo muestran con Isabel, pero no solo con Isabel, sino porque digamos que todo este preámbulo que nos dan nos muestra que María estaba siempre dispuesta hacia el Señor. Su amor, su corazón, su ser estaba siempre dispuesto hacia el Señor. Era una mujer fiel a Dios. Entonces, obviamente, eso la une no solo por sanguinidad a Isabel y a Zacarías y a toda esa historia que hay detrás de ellos, sino que también la une esta parte de ese corazón que ama a ese Dios y que es por ese corazón que ella cumple esos mandamientos y preceptos ante Dios y derrama su corazón ante Dios. Es decir, María y su familia, Zacarías, Isabel, María, en este caso vamos a hablar solo de estos personajes, amaban con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza a ese Dios de amor y bondad, a ese Señor uno, único y verdadero, y hacia Él era que iba dirigido ese amor. Además, esa Isabel y Zacarías, que nos muestran qué tipo de mujer era María o quién era María, también sabemos que María estaba con José y José era de la casa de David. Es decir, por lado y lado, María tenía toda una tradición de historia de Dios en su vida.
La persona con la que ella se había comprometido no era cualquiera que no tenía ni idea de toda la historia del pueblo de Israel. Era un hombre que pertenecía a la casa de David. Y acordémonos que de la casa de David hay toda una tradición que nos muestra que también era, digamos, merecedor de compartir ese amor dirigido al Señor. ¿Qué pasa con Zacarías y con María? El texto es muy curioso, yo no sé si ustedes alguna vez lo han notado, pero tanto a María como a Zacarías se les hace un anuncio. Y ese anuncio a ambos se los hace el ángel Gabriel. Y en ambos textos nosotros vamos a encontrar cómo el ángel les va a decir a los dos, no temas, va a haber la concepción de un hijo. En el caso de Zacarías, de Juan, en el caso de María, de nuestro Señor Jesucristo. Va el ángel a dar la asignación de un nombre y va a haber una promesa y una misión. Entonces, como vemos, el texto nos está mostrando eso, no solo para introducirnos al Mesías, que ese es el objetivo principal, sino para mostrarnos cómo esta mujer se le daban las mismas características que a un sacerdote. Es decir, ese actuar de Dios en la historia del pueblo de Israel, ese actuar de Dios desde la casa de David, desde Aarón, desde Abraham, que confluían en ese sacerdote que era Zacarías, también se daba en María. Y todo eso que el texto nos muestra que a los ojos de Dios no es imposible, por eso nos muestran la concepción, digamos que el anuncio que se le hace a Zacarías, también se da en María. Es decir, ella no fue elegida al azar, sino porque hay toda una historia de pueblo detrás de ella. Casi que uno podría decir que la historia de María no es personal, sino que ella es como ese puente entre esa historia antigua y eso tan bello a lo cual se nos va a introducir en la historia de salvación, que es nada más ni nada menos que Jesús. Y vemos cómo a Zacarías tiene a Juan, que significa su nombre, Yahvé es favorable, y María es la madre de Jesús, que significa Yahvé salva. Como vemos, las pistas que Lucas nos da son muy, muy grandes. Si ustedes hacen un paralelo entre los dos textos, voy a leerlo así muy rápidamente entre Zacarías y María. A Zacarías le van a decir, no temas Zacarías, no temas María, tu petición ha sido escuchada, has tenido gracia ante Dios, has hallado gracia delante de Dios, le dicen a María. A Zacarías, tu mujer te dará un hijo, a María vas a concebir en tu seno y darás un hijo. A Zacarías se le dice, pondrás por nombre Juan, a María pondrás por nombre Jesús. A Zacarías, te llenará de gozo y alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande ante el Señor. A María, él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. Aquí es donde ya empieza a ver el cambio. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en la historia de salvación. Y dice, el Señor Dios le dará el trono de David. A Zacarías le dicen, convertirá a muchos al Señor para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y a María reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Entonces, si vemos, la intención del evangelista es muy clara en mostrar esa historia. Es como decir, esto no es accidental, sino esto ha sido programado directamente por Dios, para que ese amor de estas personas que dirigen a Dios confluya también en esa promesa que se hace realidad. ¿En quién? En Jesús. Jesús, que sabemos no es una historia separada de María, no es una realidad diferente, no se pueden tomar como realidades aisladas, sino que están unidos por ese amor al Padre. Es decir, el amor de Jesús, el amor de María, la historia de Jesús, la historia de María confluyen en ese corazón dispuesto al Padre, en ese corazón dirigido al Espíritu de Dios. Y esto es algo que, es decir, esa promesa de amor hecha por el Padre de ese Mesías va a confluir en Jesús.
en ese Jesús que tiene un amor incondicional hacia el Padre y que únicamente ese amor, y que lógicamente ese amor está unido también al corazón de María, quien también dirige su amor al Padre. Digamos que en este sentido es importante recordar que ese Jesús del que se nos habla ha sido ungido porque a través de él también hay una misión. Jesús ha sido enviado ¿por quién? Por el Padre. Entonces digamos que toda la historia vamos viendo cómo se va tejiendo y todo parte a raíz de ese amor, raíz de ese amor del Padre que es para entregar vida a los hombres. Pero además ese Jesús no debemos olvidar que siempre va a tener presente ese Shema Israel. Ese escucha Israel que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, que es ahí donde se unen ese corazón de Jesús y María. Obviamente después Jesús va a dar plenitud y María también va a dirigir ese amor a ese Señor incondicional. Jesús, ¿qué pasa con ese amarás a tu Dios con todo tu corazón? Que por eso digamos que todo ese preámbulo que nosotros hicimos, Jesús transparenta al Padre. Cuando tú amas a Dios con todo el corazón, con todo el alma, pues muestras a ese Señor en el cual crees que es uno, pero al cual amas. Y eso es lo que Jesús hace a través de ¿qué? De su praxis. Y eso lo vemos en todo el Evangelio, cómo es esa práctica constante de Jesús frente a la gente, con la gente y para la gente. Entonces es un Jesús que no es ausente, sino que al igual que el Padre se hace presente, se hace cercano y que tiene empatía con esas personas porque de su corazón lo que sale es amor. Y por eso la pedagogía de amor que Jesús usa a lo largo de su ministerio. Y es una pedagogía que usa precisamente para que nosotros entendamos hacia dónde es que debe ir dirigido ese corazón. Pero además Jesús nos vincula con el Padre. Es a través de él que logramos ese vínculo de amor con ese Padre. Nos enseña cómo es que se debe llegar al Padre y nos genera una filiación. Acordémonos que Jesús nos hace hijos del Padre. Nos hace hermanos suyos, nos hace ser familia. Y esto es algo muy bello porque solo un corazón que ama incondicionalmente al Padre, así como lo ama Jesús y María con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, logra dar esa filiación, ese vínculo con el Padre. Y Jesús además nos da la redención, ¿por qué? Por amor. Todo esto parte de ese amar con el corazón. De ahí es de donde sale toda esa historia tan bella de salvación que nosotros tenemos. Pero además ese Jesús que mira, y acordémonos que el mirar de Jesús no es como el mirar de nosotros. A lo largo del Evangelio nosotros lo vemos como ese mirar de Jesús te mira a ti en tu interioridad. Te mira con todo tu ser, es decir, Jesús mira ese corazón, esa mente, ese espíritu, todo en uno solo. Pero además oye, pero además siente, pero además se conduele. Es decir, ese Jesús es un Jesús que impacta en tu vida y que cuando te mira, cuando te oye, cuando te ve, cuando Jesús se dirige hacia ti, en el corazón de Jesús queda grabado ese ser. Es decir, yo quedo grabado en el Señor, en Jesús, cuando tengo un encuentro con Él. Y esto es algo muy bello, porque el encuentro con Jesús siempre me va a grabar en su corazón. Por eso Él nunca se olvida de absolutamente ninguno de nosotros. Y a través de ese grabarnos en su corazón, de ese mirarnos y grabarnos, después nos presenta al Padre y nos vincula con el Padre y nos dice, aquí está, Padre. Entonces es algo muy bello porque lo que vemos, ese amar con el corazón, con la fuerza, con el alma, lleva a una historia de salvación muy grande. En Juan 12, 44 a 50 podemos ver cómo es que Jesús nos vincula con el Padre. Los invito a que lean ese texto que también es muy bello y que resumiéndolo, Jesús va a decir ahí, el que cree en mí no está creyendo en mí, sino está creyendo en el Padre. Va a decir, el que me ve a mí, no me va a ver a mí, sino al Padre. Entonces aquí vamos entendiendo eso que les decía atrás de cómo Jesús transparenta, muestra a ese Padre. ¿Con qué? Con su actuar.
Obvio, él tiene una pedagogía de enseñanza en su prédica, pero más que en su prédica, en su actuar. Nunca se desvincula la una que la otra. Y aparte de mostrarnos al Padre, nos vincula con Él. Y Él dice, yo no he hablado por mi cuenta, yo he hablado, es lo que el Padre me dice que hable. He hablado por cuenta del Padre. Además va a decir, el mandato del Padre es para vida eterna. Entonces acordémonos, retomando ese texto de Deuteronomio que nos decía que ese corazón que se va a circuncidar y que es un corazón que tiene que amar con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para darnos vida. Y de esta es de la vida de la que Jesús nos habla, de esa vida eterna que se nos da por amor. Y Jesús va a decir ahí también, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. Es decir, Jesús es muy claro. Él no habla por su cuenta y lo que habla, lo habla es por el Padre, porque es a Él a quien Él muestra. Y eso nos lleva a que el Padre y el Hijo son una misma realidad, son ese gran corazón. Antes hablábamos de esos dos corazones, de ese amor de María y de Jesús dirigido al Padre, pero ese Padre y ese Hijo son una misma realidad y es una realidad de amor que da vida eterna. Y es muy bello como en el Evangelio de Juan, en el prólogo, en el 1:1, nos va a decir, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. El Hijo, ese que ama, que es incondicional, que doblega su corazón al Padre, que hace la voluntad del Padre, quien era la palabra que existía desde el principio, que estaba junto a Dios y que era Dios, es ese que se ha encarnado. ¿Para qué? Para morar entre nosotros, para que nosotros pudiéramos contemplar su gloria y para que nos diéramos cuenta cómo la gloria se recibe del Padre, cómo Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque por amor hay una entrega del Padre. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que aprendamos a llevar nuestro corazón, a llenarlo de ese amor dirigido al Padre, con el único objetivo no de Él vanagloriarse, sino de darnos vida y darnos vida eterna. No me queda más que decirles que gracias. Y quiero dejarlos con este texto de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acordémonos que en el texto bíblico, cuando se habla de agua, estamos haciendo referencia al Espíritu. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, que el Espíritu de Dios les ilumine, no solo hoy, sino todos y cada uno de los días de su existencia. Que el Espíritu de Dios nos lleve a ustedes y a mí a tener ese corazón quebrantado ante Él, a poder unir mi corazón con esos dos corazones de amor que son el amor de Jesús y el amor de María, dirigidos a ese único y verdadero amor que es nuestro Padre, que podamos amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, es decir, que le amemos con todo nuestro corazón. Les habló Amparo Duarte y nos encontramos de hoy en 8 días.